¿Hay gente afuera? Ya. ¿Está bien? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir. A finales de noviembre del 2023, la ONU declaró: el pueblo de Gaza se encuentra en medio de una catástrofe humanitaria épica ante los ojos del mundo. No debemos voltear la mirada. 2 meses después de la declaración, la catástrofe continúa, pero estamos aquí porque no volteamos la mirada. Somos Acción Palestina Chiapas, un grupo de solidaridad con el pueblo palestino y en contra de la ocupación ilegal de su territorio. Indignados con lo que ocurre allí ahora, nos juntamos con el fin de visibilizar la situación actual, organizando acciones como la de hoy. La fundación del Estado de Israel en mayo de 1948 fue seguida por lo que el pueblo palestino llama al-Nakba, que significa catástrofe en árabe. Ya en 1949, 750.000 palestinos habían sido desplazados de sus tierras y 15.000 asesinados por el ejército israelí. Lo que estamos viendo ahora es una catástrofe aún mucho mayor, con casi 2 millones de personas desplazadas y más de 25.000 muertos. Entre 1949 y ahora, la catástrofe nunca paró para el pueblo palestino. A mediados del 49, los israelíes llegaron a ocupar el 78% de la Palestina histórica. El 22% restante se llegó a conocer como Cisjordania y Gaza. La ocupación ilegal de territorios palestinos por colonos sionistas en los territorios ocupados sigue, y Palestina se ha visto reducida como se ve en el mapa. Se calcula que unos 32.000 palestinos murieron entre 1949 y 2022. Para poner las cosas en perspectiva, en 3 meses estamos llegando a una cifra similar al de los últimos 73 años. Gaza es, en efecto, un campo de refugiados para los desplazados del resto de la Palestina ocupada. Ha sufrido un bloqueo total por mar y tierra desde el 2007 y 4 guerras desde el 2008. En 2008-2009 la agresión duró 23 días y murieron 1.400 palestinos y 13 israelíes. En 2012, 8 días de bombardeos. En 2014, 50 días. Murieron 2.100 palestinos, 73 israelíes, 67 soldados. En 2021, 11 días, 260 muertos palestinos, 13 israelíes. 2023-2024, más de 100 días, más de 25.000 muertos, 1.400 israelíes. En una región de 365 kilómetros cuadrados, 20 veces más pequeña que Chiapas, donde viven 2.3 millones de personas, la mitad de la población de Chiapas, el Estado de Israel, desde el 7 de octubre, ha llevado a cabo la campaña militar más destructiva del siglo XXI, usando una cantidad de explosivos equivalente a más de 2 bombas atómicas. El resultado: más de 25.000 muertos, unos 10.000 de ellos siendo niños y niñas, 1.9 millones de personas desplazadas, 8.000 personas desaparecidas, 60.000 personas heridas, más de 140 trabajadores de la ONU muertos, el mayor número de bajas en un conflicto hasta ahora. Todo esto en un área 20 veces más pequeña que Chiapas y con la mitad de su población. Está más que claro que somos testigos de una agresión contra la población civil palestina. Los que hacen un esfuerzo, también épico, para mitigar los efectos de tanta destrucción son los trabajadores de la salud, pero claramente han sido un blanco de la agresión desde su principio, y los hospitales han estado en el centro de la ofensiva israelí en Gaza. Entre el 7 de octubre y el 18 de enero,
Hubieron 645 ataques contra el sistema de salud de Gaza, resultando en 619 muertos y 835 heridos, según la OMS. Al menos 300 de los muertos eran trabajadores de salud. Solo 15 de los 36 hospitales de Gaza siguen abiertos, con servicios muy limitados. La OMS dice que ninguno es realmente funcional. La situación se complica por el cierre al paso de la ayuda humanitaria, la falta de medicamentos e insumos sanitarios, cortes de electricidad y falta de agua. Se están notando también el aumento de enfermedades y los principios de hambruna, que pueden resultar en más muertos aún que los causados por los bombardeos si no se declara un alto al fuego inmediato y libre acceso de ayuda humanitaria. A pesar de todo, los trabajadores de salud de Gaza siguen trabajando en esas condiciones tan adversas. Médicos voluntarios siguen llegando de otras partes del mundo. Uno de ellos es el doctor Aldo Rodríguez, que ha sido tan amable de venir aquí para compartir sus experiencias. El doctor Aldo es un médico mexicano, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con especialidad en cirugía general por la Universidad Autónoma de Chiapas. Trabaja para la organización Médicos Sin Fronteras desde 2018, participando en proyectos en zonas de conflicto como la República del Congo, República Centroafricana, Burundi, Sudán del Sur, Sudán, Yemen, Afganistán y ahora regresando de la Franja de Gaza, donde pasó casi 5 semanas, a partir del 14 de noviembre. El día de hoy se encuentra aquí para dar testimonio de lo que vivió durante su estancia en Gaza. Muchas gracias por venir, muchas gracias al colectivo por la invitación y por el espacio que no me dan a mí ni a Médicos Sin Fronteras, sino a mis colegas, los gazatíes que se quedaron y que están encerrados viviendo una pesadilla todos los días. Gracias por la invitación y por el espacio. Antes de comenzar, me gustaría aclarar, yo soy médico cirujano. La intención de venir aquí y exponerlo es simplemente eso, es dar un testimonio de lo que vi, de las cosas que viví, decir lo que mis compañeros y los pacientes que atendí me dijeron. No se trata de decir ni más ni menos, simplemente dar un testimonio de lo que se vi, tratar de ser lo más neutral posible. Trabajo para una organización, me voy a tomar un minuto para describirla, no es la intención. Se llama Médicos Sin Fronteras, es una organización no gubernamental que se basa en apoyos, en donaciones, no recibe apoyo de ningún gobierno. Ese es uno de los principios para guardar la neutralidad, la imparcialidad, para tratar de llegar a zonas donde es difícil llegar y donde es muy peligroso. Entonces nuestra protección es ser lo más neutral y lo más imparcial posible. Entonces quería aclarar eso. Y bueno, que soy médico y vamos a enfocarnos en mi testimonio de lo que vi en los pacientes, en los hospitales. Sí, ¿no? Bueno, este video, vamos a empezar con un video que es lo que es Gaza todos los días. ¿Podemos apagar la luz? Solamente para darnos una idea de qué es lo que pasa todos los días en Gaza. Atrás. Es ahí. Estuvimos en Egipto tratando de entrar. No es fácil entrar, ni para los trabajadores humanitarios, ni para los periodistas, para nadie, ¿no? Las fronteras son muy herméticas. Después de varios intentos de entrar a la Franja de Gaza a través de la frontera con Egipto, específicamente en la zona de Rafah, pudimos entrar, un grupo de 13 compañeros internacionales, el 14 de noviembre, y directamente nos instalamos en la región de Khan Yunis. Más adelante les voy a mostrar el mapa. Así una descripción rápida de lo que hicimos, lo que hizo Médicos Sin Fronteras como organización con sus 13 expatriados o extranjeros que llegaron a la Franja de Gaza. Nos instalamos en Khan Yunis, en un centro de salud que no estaba funcional, lo estaba funcionando como refugio para
para las familias de los colegas Médicos Sin Fronteras en Palestina. Estuvimos 10 días, una semana y media trabajando en el hospital de Al-Nasser. Actualmente es el más grande es uno que se llama Al-Shifa, que es en el norte, pero con los ataques y con tanto bombardeos como terrestres no está funcionando al 100%. Ahorita el más funcionable, el más grande, es el hospital de Al-Nasser. Ahí me tocó estar una semana y media, 10 días, porque después de ahí, el equipo de Médicos Sin Fronteras, los 13, nos dividimos, nos esparcimos por el sur de Gaza para tratar de ser más útiles en mayor área posible del sur de Gaza, ¿no? Hubo colegas que se quedaron en el mismo hospital Al-Nasser, hubo colegas que abrieron un centro de maternidad, cuidado materno-infantil en la zona de Rafah, que es en el sur, y a mí me tocó ir lo más al norte posible, o sea, lo más al norte del sur, por así decirlo, en el área central de Gaza. Se llama Hospital Al-Aqsa. Ahí estuvimos trabajando casi 4 semanas, durante 3 semanas y media en el hospital de Al-Aqsa. Básicamente, Médicos Sin Fronteras abrió un quirófano extra, una sala de operación extra, donde yo estaba a cargo de los pacientes. Ponle sentido pausa para terminar. En esa sala de operación, ellos tenían 5 quirófanos principales, pero no se daban abasto con la cantidad de pacientes. Había muchos pacientes que necesitaban hacer curaciones, debridar las heridas, y los cirujanos locales no tenían el tiempo ni el espacio de hacerlo, porque es ataque tras cada ataque llegaban de 20, de 30 pacientes, era imposible atenderlos a todos. El equipo de MSF abrimos, yo estaba a cargo de ese quirófano especial, improvisado, claro, no hay muchos recursos, con 2 tablas para hacer cirugía, y les echamos la mano en cuanto a la cantidad de pacientes. Más o menos hacíamos 25 en ese quirófano, hacemos 25 cirugías al día, entre pequeñas y grandes, obviamente muchas pequeñas. Después en la noche ese quirófano tenía que cerrar, porque ya voy a hablar de eso, que en Gaza no hay electricidad, no hay luz, no hay agua, no hay comida. Entonces mi equipo de enfermeros y los higienistas, los enfermeros, los otros médicos, los que no vivían en el hospital, tenían que irse a su casa. Entonces, como no hay transporte público, como no hay gasolina, tenían que caminar o irse en carretas con burros. Los teníamos que liberar antes de las 5 de la tarde para que pudieran llegar a su casa con menos riesgo posible, ¿no? La noche pues es muy peligrosa. Y ya en la noche yo me incorporaba a los quirófanos principales, a los 5 quirófanos principales, para atender las urgencias y las cirugías que estuvieran programadas. Eso era básicamente lo que yo hacía como Médicos Sin Fronteras, pero aparte había compañeros locales que abrimos una área para consultación externa muy importante. Yo creo que cada día se hacían entre 150 a 160 curaciones menores sin anestesia. Era algo que no se estaba haciendo y es algo de lo que estamos muy orgullosos, porque en 24 horas instalamos, junto con el Ministerio de la Salud, obviamente nos ayudó, instalamos 2 tiendas inflables, y cada tienda creo que tenía 6 o 7 camillas, y empezamos a hacer curaciones con los enfermeros locales y médicos locales, y algo muy súper útil, ¿no? Porque los procedimientos menores, las curaciones, es algo que se tiene que hacer si no se va a sobrellenar, si ya estaban llenos los hospitales con infecciones de las heridas. Entonces vamos a pasar el primer video, es simplemente para que ustedes tengan una imagen de qué es lo que viven los gazatíes todos los días. Voy a tratar de no hablar mucho. Eso es Gaza Norte, es donde está la mayor cantidad de gente. Entonces son imágenes que se ven todos los días. Gaza Norte tiene grandes edificios. Diario se escuchan esos ruidos. La mañana siguiente puedes ver por todos lados. Actualmente en Gaza Norte y Gaza Sur son las mismas imágenes. Vas en el carro, cuando estás moviéndote entre el hospital y donde vivíamos, y es lo que se ve por todos lados. Zonas de destrucción, carros destruidos. Un armamento súper potente los que se están usando. Las casas y los edificios quedan destruidos. Gaza es una zona de 41 kilómetros, ya vamos a ver en el mapa.
Entonces hay muchos edificios con departamentos, cada piso alberga varias familias. Las familias gazatíes son familias mínimo de 8 o 9 integrantes, a veces más. En cada departamento viven 8, 9, 10, son muchos departamentos. Entonces una bomba en un departamento, imagínate la cantidad de víctimas que llegan al hospital. Eso es lo que se vive, lo que se ve cada día desde octubre en Gaza. Antes de seguir, se me olvidó un poco tarde lo que voy a decir, pero sí, en esta plática vamos a hablar, es mi testimonio de lo que vi, no puedo ocultar cosas, y hay cosas que son muy explícitas, muy gráficas. En este video que acabamos de pasar puede ser un poco fuerte para algunos. Tratamos de poner fotografías, imágenes y videos que no sean tan fuertes para no herir susceptibilidades, pero bueno, tengo que hacer el anuncio antes, lo tenía que hacer antes de antes. Pues ahora sí comenzamos. Bueno, esa es la Franja de Gaza. Lo que está en amarillo es Egipto. Entramos, ahí viene el circulito rojo con la franja negra. Son los pasos, ¿no? los cruces fronterizos que se tienen en la Franja de Gaza. Como ven, toda la franja está rodeada tanto por el lado este por Israel, el norte de Israel, y en el mar Mediterráneo, bueno, abajo es por Egipto. Abajo es por Egipto, y en el mar Mediterráneo tienen derecho a ciertas millas. Después de ciertas millas hay buques israelíes que controlan, no pueden pasar por ahí. ¿Qué es lo que quiero decir? Que la Franja de Gaza ha sido, y no son mis palabras, son palabras de Derechos Humanos Internacional, Gaza es la prisión a cielo abierto más grande del mundo. Y no es desde octubre, ya tiene muchos años. Desde 2007 Derechos Humanos Internacional dijo este término, está usando este término, que Gaza es la prisión a cielo abierto más grande del mundo. Todo está controlado por Israel, excepto por la parte de Rafah, que es controlada por Egipto parcialmente, ¿no? Los autobuses los trailers, los camiones que pueden dejar para pasar supply, para pasar medicamento, alimento, granos, etcétera, agua, que van a pasar por Rafah, tienen que irse hacia el sur, donde dice Karen, hay otra puerta de entrada, que esa ya pertenece a Israel, para que sean escaneados, para que sean controlados, y luego vuelven a regresar hacia Rafah. Son como 20-30 minutos de camino hacia el sur, hacia el otro, y lo suben otra vez hacia Rafah y ya entran por aquí. O sea, quiere decir que todo está completamente controlado y vigilado. Como decía, bueno, la Franja de Gaza son 41 kilómetros más o menos a lo largo, desde Egipto hasta allá arriba. De aquí a Tuxtla Gutiérrez son 45 kilómetros, si no me equivoco. Entonces, más o menos, para que se den una idea, que todo el territorio gazatí, solamente de largo, es eso, de aquí a Tuxtla Gutiérrez, 41 kilómetros. Pero a lo ancho son solamente entre 8 y 10 kilómetros, depende de la parte más angosta, 8 kilómetros, y al sur la parte más grande son 10 kilómetros. O sea, no es una zona muy grande en territorio, y en ese pequeño territorio viven 2.3 millones de habitantes. La mayoría se concentran en Gaza Norte, ¿no? Actualmente, desde finales de octubre, Gaza fue dividida, la ya pequeña Gaza y Hacinada está dividida en dos partes, más o menos donde dice Deir al-Balá, es en el área central, ahí es donde está el hospital Al-Aqsa. Bueno, un poquito más arriba, ahí se instalaron tanques israelíes para dividir la ya pequeña Gaza, todavía dividirla en dos partes. Obviamente tratando de desplazar, evacuar a los pacientes de Gaza City, que es la parte de arriba, todo lo rosa que se ve arriba. La intención es moverlos, claro que es imposible, ¿no? Mover a todos hacia la parte sur. Eso es lo que comentaban, algo que es imposible, ¿no? Y los que van al sur ya no pueden ir al norte, entonces tienen que quedar desde donde dice Deir al-Balá hasta donde dice Rafah. Ahí tienen que estar viviendo todos los refugiados. En Gaza no hay un lugar seguro, ¿no? Desde que entramos, por ejemplo, a la frontera con Rafah en el sur, inmediatamente llegando, además desde antes, desde Egipto, ya puedes escuchar los bombardeos.
Son bombardeos 24 horas, no paran, todo el día, ¿no? A veces son cerca, a veces son lejos, pero no paran, ¿no? Si paran unos minutos, una hora máximo y siguen los ataques, bombardeos. Tienes drones que están sobrevolando el cielo 24 horas del día, te tienes que acostumbrar a vivir con el sonido, con los ruidos de los drones. Obviamente son drones grandes, ¿no? No son los drones pequeños que conocemos, son como unos avioncitos pequeños. Pues hacen el típico ruido que escuchamos aquí de los drones, bueno, eso, pero más intenso y 24 horas. Eso también psicológicamente te afecta tanto a los trabajadores humanitarios como a los gazatíes, ¿no? Porque estás siendo observado 24 horas, no hay duda. Entramos por Rafah. Para atravesar de norte a sur solo son esas dos vías, la vía donde dice Rafah, la raya roja que conecta hacia el norte, y hay otra que no se ve muy bien, pero es paralela al mar Mediterráneo. Esas son las dos vías para atravesar Gaza a lo largo. Como ya dije, hay tanques en la zona, arriba de la zona central, entonces la ya pequeña Gaza ahora es más pequeña. Y bueno, actualmente, hasta la fecha de hoy, inclusive la vía principal, la rayita roja que va de Rafah hacia el norte, a la mitad de distancia, entre Han Yunis y Deir al-Balá, ya se instalaron también 2 o 3 tanques para dividir todavía la mitad de Gaza en otras 2 mitades. La última opción para salir de Gaza es a través de una vía paralela al mar Mediterráneo, que es la que utilizamos nosotros a finales de diciembre para salir. Bueno, mis compañeros que me reemplazaron para entrar y mis compañeros y yo para salir a través de la vía que está cerca paralela al mar Mediterráneo. Cortando esa vía se va a quedar incomunicada Gaza. Entonces esa es la situación más o menos geográfica para que se den una idea de lo que es Gaza. ¿Podemos poner el siguiente? Bueno, de la casa, del departamento, al hospital, donde te movieras en Gaza, los que aún tenían gasolina, porque no hay gasolinas, eso era lo que veías, ¿no? Todos los días. Edificios, escombros, casas destruidas. Normalmente, bueno, las fronteras que les mostré hace ratito, todas están cerradas. Parcialmente empiezan a abrir, ¿cómo se detener? Parcialmente empiezan a abrir la frontera de Rafah para dejar pasar ciertos camiones. Cabe recalcar que antes de la escalada de conflicto de octubre pasaban 300 camiones diarios, 300 a través de todas las fronteras. No solamente con medicamentos, con alimentos, con granos, con agua, con gasolina, todo. Pasaban 300 al día para satisfacer las necesidades antes de octubre. Después de octubre, estuvieron varias semanas que los cortaron completamente las fronteras. Nosotros entramos en noviembre, mediados de noviembre, tenían como unos 5 días, una semana que dejaron a pasar 30 camiones al día. Obviamente 30 camiones al día no es nada contra 300 que pasaban antes. Es lo que Médicos Sin Fronteras también quería recalcar, ¿no? No porque abrieron parcialmente la frontera y ya pasan 30 camiones al día, actualmente ya son 100. Quiere decir que la ayuda humanitaria está fluyendo y los hospitales están reabasteciendo y ya hay gasolina, ya hay alimentos. No es así. El gazatí promedio, no todos los gazatíes están sufriendo de hambre. Allá comer una vez al día es un privilegio. Tomar agua potable es muy difícil de conseguir. La electricidad no existe, ¿no? Después de las 5 o 6 de la tarde que se mete el sol, Gaza está oscura, excepto los hospitales que funcionan, que aún, cuando estuve yo a finales de diciembre, aún tenían, los del sur de Gaza, aún tenían gasolina para el generador eléctrico. Obviamente no hay internet, las señales de celular también están controladas, las antenas están controladas por Israel, también se cortan las comunicaciones. Obviamente, ya dije, medicamentos, el supply, todo está limitado y controlado. Cuando vas, al principio, dormíamos en el hospital de Al-Aqsa, en el área central, pero los primeros 10 días no teníamos permiso por seguridad, no podíamos dormir en el hospital, entonces
Trabajábamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde y en el transcurso, en el recorrido, podíamos ver esas imágenes. Al principio eran calles vacías, pero conforme ibas llegando a la parte pues, más norte, más central, ya eran calles llenas de gente, cada vez menos carros porque no hay gasolina, había muchas carretas tiradas por burro, filas kilométricas para comprar pan, ¿no? Simplemente para tener pan tenías que hacer tenían que hacer los gacetillas una fila de 1 kilómetro, más de 1 kilómetro, ni se diga para el agua potable, ni se diga para el gas, para calentarse, ya es invierno. Igual la gasolina, ¿no? Los que no vivían en el hospital, porque había trabajadores que buscaban un rincón para dormirse en las noches, los que iban a sus casas o a los refugios, tenían que caminar para llegar al hospital, porque el transporte público era muy intermitente, porque no hay gasolina. Cuando llegaba la gasolina y podía funcionar, no sé, una semana, obviamente los precios estaban muy aumentados de todo, no solo de la gasolina, entonces no cualquier gente podía pagar para usar el transporte público. Lo mismo para los alimentos, no cualquier gente puede pagar para una taza de café, por ejemplo, para un costal de harina, para hornear pan. La situación en Gaza es muy lamentable. Un ejemplo, nos decían que 1 kilo de café costaba antes 2 cheques, vamos a decir $2 para ponerlo de ejemplo, y ahora cuesta $20. Todo está 10 veces más caro y se está terminando. De hecho, café ya no había cuando terminamos. Igual las frutas, pues la mayoría de las frutas y las verduras entran por las fronteras y las fronteras están cerradas. Sí hay sembradíos tanto en el norte como en el sur, de algunos vegetales, de fresas, cacahuate, pero como ya dije, hay tanques que dividen el norte y el sur, entonces los sembradíos del norte no tienen comunicación con el sur y los del sur no tienen comunicación con el norte, y algunos sembradíos pues están siendo descuidados porque no te puedes mover libremente y ya están siendo bombardeados también. Tenía un colega que cultivaba fresas, me enseñó sus hectáreas muy bonitas y actualmente pues ya perdió todas las hectáreas por descuido y por bombardeos en el norte. Pero bueno, esas son las imágenes que ves ya en Gaza cuando te vas acercando al área de hospitales o al área de hospitales, más que nada, al centro donde hay más gente. Como ven, son edificios grandes, cada edificio alberga no sé cuántas familias y cada familia son mínimo 8 o 9, las familias originales, ¿no? Pero actualmente el 85%, prácticamente todos, 85% de la población en Gaza son desplazados. Son gente que estaba en el norte, como dije, el norte antes era lo más poblado, y se tuvo que trasladar al sur, o del mismo sur, que fueron trasladados al norte. En Gaza de repente estás haciendo tus actividades diarias, acostumbrado a escuchar bombas, a escuchar drones, y te llegan unos papelitos, unos panfletos que caen del cielo, o a las ATIES les llega cuando hay señal, les llega un SMS, un mensaje de texto, que tienen 2 horas para evacuar, porque su colonia, su barrio, su región, va a ser bombardeada y va a ser zona de conflicto. Entonces a veces te ponen cuántas horas, a veces te ponen 2 horas. A mis colegas me enseñaron los papeles que les decían tienes 2 horas para evacuar porque se va a poner feo. Y efectivamente es lo que pasaba, ¿no? 2 horas después, 3 horas después, los bombardeos que ya estaban lejos se enfocaban en esos barrios. Nosotros fuimos evacuados de buena casualidad o suerte, que nosotros, bueno, personalmente éramos solamente 3 los que nos fuimos al hospital de Al-Aqsa, más en el norte. Un día ya habíamos hablado con los directivos, con el director del hospital, ya nos habíamos presentado y ya nos habían dado luz verde para trabajar con el equipo local, con los cirujanos y con los médicos locales en el hospital de Al-Aqsa. Entonces dio la coincidencia de que un día antes, o un día después de que empezaron los ataques, nosotros nos cambiamos al área central donde estaba el hospital de Al-Aqsa. Algunos compañeros se quedaron en Khan Yunis y otros se fueron a Rafah. Las noches son, si me recuerdo, hubo una pausa a finales de diciembre de 5 días para intercambio de rehenes y de prisioneros. Una noche antes, ahí en Khan Yunis, antes de la pausa, los bombardeos eran súper cerca, ¿no? A menos de 1 kilómetro de donde estábamos. Retumbaban los muros, retumbaban las ventanas. Yo estaba seguro que yo dormía siempre al lado de una ventana, en la parte de abajo, ¿no? Pero van a tener la ventana encima de mí. Yo estaba en una colchoneta en el piso, estaba seguro que me iba a reventar una ventana, mínimo que me iba a reventar una ventana en la cara.
porque cuando es menos de 1 kilómetro se mueve, se siente el aire, la onda de choque, la onda expansiva de la bomba, son bombas muy grandes y se mueve increíble las paredes, los edificios y las ventanas. Eso fue una noche antes de, 1 o 2 noches antes de irnos hacia el área central de Gaza. Contamos, nada más para que se den una idea, en esa, como iba a ser, supongo, ¿no? Como iba a ser la pausa, dijeron vamos a aprovechar, contamos más de 200 bombas en 2 horas. En 2 horas más de 200 bombas. Y la mayoría eran en el área de Han Yunis, donde estábamos nosotros durmiendo. Y más o menos la más cercana fue menos de 1 kilómetro de donde estábamos, se podía ver. Bueno, obviamente cuando está el bombardeo activo no vas a estar asomándote a la ventana, ¿no? Te tratas de resguardar, estamos acostados en unas colchonetas, tratando de estar en corredores, en pasillos que te protejan con los muros de los pasillos. Pero sí eran bombardeos súper intensos. Durante esas 2 horas contamos como alrededor de 200. Pero obviamente durante toda la noche hubo, ¿no? Menos de 200, pero hubo bombardeos. Gaza siempre hay bombardeos, excepto esos 5 días de pausas, y fueron los días más tranquilos donde cuando iba a trabajar, pudimos ver las calles más llenas de gente que quería pasar al norte a ver si todavía tenía casa o sembradíos, pero obviamente había tanques y no los dejaban pasar. Entonces, de eso fui testigo durante las casi 5 semanas que duré en Gaza. La siguiente. ¿Qué hay? Utilizando, son muy potentes, son muy poderosas, queda el hueco. Ahí era un edificio, a lo que resultó, ¿no? Son escombros, son unos huecos enormes que se hacen. Por eso es que, aún estando a varios cientos de metros, se siente la onda de choque, la onda expansiva de la bomba, ¿no? Los pacientes que llegaban, sobre todo, tengo más experiencia en el hospital de Al-Aqsa, porque estuve más tiempo ahí. Pero en Han Yunis al principio fue igual, son víctimas de bombardeos, prácticamente 95-100% eran víctimas de las bombas. Son bombas bien potentes, súper poderosas. Los pacientes que llegaban eran los pacientes que estaban alrededor de donde fueron objetivos las bombas, ¿no? Obviamente las personas que estaban donde caían las bombas eran pedazos, no eran cenizas. Las bombas eran muy intensas. Los pacientes, los cientos de pacientes diarios que llegaban al hospital eran los que estaban alrededor de las bombas, ¿no? Eso sí quiero dejar en claro. Ha habido centros de refugiados que han sido víctimas, han sido atacados, han sido objetivos de misiles, o han caído misiles, en ciertos refugiados, en ciertos hospitales. 60 ambulancias, por ejemplo, han sido atacadas, pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Este video es para dar un ejemplo. Ahí estuve trabajando casi 3 semanas y media, casi 4 semanas, en el área central de Gaza, en el hospital Al-Aqsa. Esos son los quirófanos principales donde trabajaba después de las 5 o 6 de la tarde. Todos los videos que estoy presentando son videos que tienen autorización de Médicos Sin Fronteras, son tomados por periodistas o por gente de Médicos Sin Fronteras, y tenemos la autorización del staff y de los pacientes. Hay 2 videos que los sacamos de redes sociales, de internet, eso los voy a aclarar cuando los pasemos, pero hasta ahora los 2 videos que he pasado son propiedad de MSF. El hospital de Al-Aqsa es un hospital de 200 camas, sin embargo teníamos 400, 500 pacientes. O sea, los hospitales parece que estás en el mercado, ¿no? Los hospitales parecen pequeñas ciudades, no puedes caminar libremente. Eso que están viendo, por ejemplo, son corredores, no son los cuartos de hospitalización. Adentro están los cuartos, todo eso son corredores. Al lado de los elevadores tienes pacientes, al lado de las oficinas administrativas tienes pacientes, al lado de los pasillos, los cuartos llenos de pacientes, no puedes ni siquiera caminar. Y todos los 8 hospitales, actualmente la máxima actualización es que 8 hospitales quedan funcionando, y obviamente no al 100%. Todos los hospitales están así, al menos yo me consta, Al-Nasser y Al-Aqsa son así, ¿no? Son pequeñas pausas. Todos los hospitales son así. Están desbordados, tanto los quirófanos están trabajando 24 horas,
Mira, esa es ahí donde está el camarógrafo, de cuenta que ahí dormía yo, abría la puerta y mi primera imagen que veía eran los elevadores que están hacia el fondo y muchos pacientes ahí en colchonetas en el piso. Eso no es un cuarto de internamiento, esa es la recepción. Antes era la recepción, había un escritorio y ahí recibían a los pacientes y agarraban el elevador o las escaleras. Se está improvisando porque no hay más lugar, ¿no? Está lleno todos los hospitales. Pausa un ratito, ya se va a acabar. Pausa un ratito. Entonces los hospitales están llenos, están los pacientes que llegan. Los pacientes, como dije, cada paciente tiene 8 o 9 familiares. Entonces el paciente llegó obviamente porque su casa fue destruida, ¿no? Entonces, ¿dónde van a vivir sus familiares? Algunos se van a unos refugios que están en condiciones muy lamentables y algunos se van a vivir al hospital. Entonces eso se sobresatura aún más el hospital. Está el paciente en su cama y tiene 6 o 7 familiares alrededor de él. Hay también gente que toma el hospital como un refugio porque piensan que ahí no les va a pasar nada, que es un lugar un poco más seguro. Entonces llegan al hospital, ponen 4, si están en las afueras del hospital, o sea, dentro del territorio del hospital, pero al aire libre, ponen 4 palos y una tela de plástico y sábanas en el piso y ese es su nuevo hogar, ¿no? Comiendo cuando pueden, tomando agua. Bueno, en los hospitales sí teníamos un servicio de agua, esa es la ventaja, por eso se querían ir ahí, porque tenían pues, más accesibilidad al agua potable, por ejemplo, y ellos se sentían más seguros, pero era la forma de refugiarse, ¿no? Muchos en los hospitales, pero sobrellenaban el hospital. Había un fenómeno muy común que pasaba, era de que caía un misil en cierta casa y obviamente, como ya dije, las casas alrededor sufrían daños también. Muchas veces el único que sobrevivía era un niño. Supongo, no soy experto, yo soy cirujano, supongo que es por el tamaño pequeño, entonces tenían un poquito menos superficie corporal, más posibilidades de que debajo de los escombros pudieran salvarse. Entonces hay algo que está muy común pasando en Gaza desde noviembre, es que el único sobreviviente es un bebé o es una niña o un niño que encuentran entre los escombros y su papá, su mamá, todos sus hermanos, completamente toda la familia, pues lamentablemente mueren, ¿no? Alguien lo encuentra entre los escombros, los paramédicos, los rescatistas, y los llevan al hospital, nos lo llevan con nosotros, sangrando, a veces sin una pierna, a veces sin un brazo, para tratar de salvarle la vida. Hacemos lo mejor posible y hicimos lo mejor posible cuando ya tratamos al paciente y quirúrgicamente o médicamente ya está listo para darlo de alta, por así decirlo. Pues no tiene familiares, no tenemos a quién darle informes, a dónde se va a ir el paciente, si no tiene ni casa, no tiene familiares, no tiene nadie en el mundo, se quedó él o ella sola. Es algo que está pasando mucho en todos los hospitales de Gaza. Hasta el momento, hasta donde yo me quedé, pues, los conservábamos ahí, los guardábamos en el hospital, en la cama donde estaban, porque ahorita estábamos concentrados, ahorita está la guerra, ¿no? Estamos concentrados en las admisiones y admisiones de todos los días, 100 admisiones, 100 pacientes que llegaban a urgencias. Entonces, con la falta de personal y con el exceso de trabajo, estábamos enfocados en las urgencias. Entonces, esos niños y niñas sin familia, también adultos, se quedaban en el hospital y estaban a cargo, pues nosotros, el personal local, los familiares de los otros pacientes se encargan de cuidarlo, de darle de comer, de darle agua. Pero esa va a ser una crisis cuando termine el conflicto, bueno, cuando se aminore el conflicto, que ojalá termine pronto, va a ser otra crisis de huérfanos, ¿no? De niños sin hogar y sin familia. Incluso pacientes adultos también, que con una amputación o una fractura expuesta, que ya hacías el trabajo quirúrgico, psicológico, también tenemos psicólogos en Médicos Sin Fronteras. Terminabas de hacer tu trabajo, le decías, bueno, pues le dabas sus indicaciones, ya terminaste, todo está bien, falta la fisioterapia, pero eso se puede hacer por externo, te damos de alta, y los pacientes, yo creo que será 8 de cada 10, me decían, ¿a dónde quieres que me vaya? No tengo un lugar para irme, mi casa está destruida, mi casa está en el norte, y si voy al norte hay unos tanques que disparan, dime a dónde quieres que me vaya. El hospital está lleno, no hay lugar a donde irse, a lo mejor de la cama se bajaban al piso
para liberar la cama para otro paciente más grave, pero siguen estando en el hospital. Sí, muy lamentable lo que pasa en los hospitales. Y parejo, ¿no? Adultos, niños, niñas, recuerdo ancianos en un brazo que estaba feliz porque por fin estuvo como 2 semanas con el muñón, infectado, y al fin lo íbamos a cerrar para que pueda darse de alta, pero bueno, tampoco tenía casa. Las otras opciones para vivir en Gaza, si no son los hospitales, son los centros de refugiados. Los centros de refugiados son como escuelas públicas aquí, para que se den una idea, de 3 pisos más o menos, algunos puestos por el Ministerio de la Salud, algunos puestos por Naciones Unidas, abarrotados de gente, ¿no? En un cuartito, no sé, 100 gentes. En todo el centro de refugiados había 1000 gentes, más de 1000 gentes. 2 baños para 1000 gentes. Encuentra comida como puedas, el agua limitada, a veces llegaban organizaciones y daban agua, tenían que guardarlas. Obviamente después de las 5 no hay luz, está lloviendo y está frío en Gaza, a como se podrían cubrir. Y lo peor de todo, y lo más triste y lo que más enoja, es que son centros de refugiados, ¿no? Son centros puestos pues para tener un lugar seguro, en teoría, ¿no? Tú estás en el norte de Gaza o en el mismo sur de Gaza, porque también nos pasó a nosotros en Khan Yunis, o en el área central. Tú recibes panfletos, te dicen que tu casa va a ser una zona de combate, que te vayas a un lugar seguro, te instalan unos refugios deprimentes, pero bueno, te instalan unos refugios para que vayas a estar ahí, y resulta que unos días después caen misiles en esos refugios. Es algo muy triste, porque en esos refugios, pues, ¿quién va a vivir en los refugios? Van a vivir las niñas, los niños, los adultos mayores, las mujeres. Los refugios están llenos de niños. Se me pasó a decir un paréntesis, Gaza tiene una población muy joven, ¿no? Creo que es 16, 17 años la media en Gaza. Desde que vas entrando a Gaza ves niños jugando por todos lados. En el departamento donde estuvimos viviendo la primera semana había 8 o 9 niños, yo creo que eran primos, no sé. Niños hay en todos lados. Entonces, obviamente en los campos, en los centros de refugiados, hay niños por todos lados. Una experiencia un poco dura, y quiero recalcar que no fue la única, fue la primera. A los 3 días de estar en el hospital Al-Nasser en Khan Yunis, estamos en la mañana trabajando en un área de cirugía reconstructiva. Cayó un misil a menos de 1 kilómetro del hospital. Sentimos cómo vibraban las paredes, cómo vibraban las ventanas, y porque fue muy cerca, ¿no? Fue menos de 1 kilómetro, y nos dijeron: acaba de caer un misil en un centro de refugiados, prepárense. 10-15 minutos después, la red de urgencias. Si eso que pasé en las imágenes es un caos, bueno, multiplíquenlo. Ambulancias, carretas con burros y pacientes llegaban cada 2-3 minutos, periodistas tomando fotos y videos todo el tiempo. Parecía escenas como de película, ¿no? Nunca me había tocado ver eso. No entendía nada, obviamente hablan en árabe, no hablo árabe. Y pues ves escenas devastadoras, ¿no? Era común. En ese evento en particular, misil cayó en un centro de refugiados donde había niños, niñas. Llegaron a los 10-15 minutos. Durante 1 hora y 20, 1 hora y media, recibimos 120 casos, 120 pacientes en 1 hora y media. Y de esos 120 pacientes, 70 murieron en el camino o murieron en el área de urgencias. Eso nunca me había tocado ver. Normalmente cuando hay un evento en masa, así le decimos, que cuando llegan pacientes de 20, 30, 40, en este caso fueron 120, siempre hay pacientes que mueren, pero nunca es el 50%, nunca es un porcentaje tan alto. En ese evento específico, de los 120, 70 o ya estaban muertos cuando llegaron a urgencias, murieron en el camino, o murieron en el área de urgencias. Y lo más triste, que de esos 70 casos, 30 eran niños y niñas menores de 12 años. Había escenas de, no sé si eran papás o rescatista, un hombre que estaba cargando al niño, al cuerpo del niño todo flácido, corriendo en el hospital, gritando, supongo que por ayuda, donde está urgencias, para llevarlos a las urgencias. Era un cuerpo pequeño, no sé, niños de 8 años, 10 años, con el cuerpo ya flácido, llenos de tierra. Y pues, lamentablemente de esos 70 muertos, 30 eran niños y niñas. Y esa era una imagen ese drama que vivías lo repetías cada 3 minutos. Cada 2-3 minutos llegaba una nueva ambulancia con un nuevo niño, una nueva niña, y pues, muerto o muerta.
ese evento fue de los más fuertes porque más del 50% fallecieron. Y es por estar tratando de estar en un lugar seguro, que es un centro de refugiados, pero bueno, lamentablemente también centros de refugiados están siendo atacados. Ese es nuestro psicólogo, tenemos autorización también, pero teníamos 3 o 4 psicólogos de Médicos Sin Fronteras. Ellos están muy pegados con los niños que les estaba, con los niños que estaba comentando. Ellos estaban muy en contacto con ellos, hacían actividades. Como experiencia nos tocó, llegó el psicólogo y nos dice, estamos haciendo actividades con los niños para entretenerlos y para su trabajo, ¿no? Haciendo su trabajo. Les daban hojas en blanco, les daban crayolas y les decían, dibuja lo que tú quieras, cómo te sientes, lo que piensas, eres libre de pintar lo que tú quieras. Había muchas niñas y niños que pintaban cosas como gracias Médicos Sin Fronteras o gracias doctores y todas esas con cosas muy positivas, muy bonitas, y esas se pegaban ahí en las puertas y se pegaban ahí en las paredes de afuera del quirófano. Dibujos muy bonitos que te motivaban. Y hay unos casos, como los 2 siguientes dibujos que estamos mostrando aquí. Una niña de 12 años, que ella fue la única sobreviviente. Su casa, su edificio cayó un misil y ella fue la única que pudieron rescatar. Eso fue una niña de 12 años lo que dibujó. Pues un dibujo muy triste, ¿no? Como ven, los misiles arriba, las ambulancias abajo y los cuerpos abajo. El otro dibujo fue una niña de 13 años que perdió la pierna y ella fue la única que sobrevivió. Este es el dibujo muy fuerte que tenemos autorización. Médicos Sin Fronteras publicó el dibujo, de hecho, y decía que una de ellos era ella, el otro era su papá, el otro era su mamá y el otro era su hermano, ¿no? Así terminaban los cuerpos con los intensos bombardeos, ¿no? Partidos en 2, piernas desmembrados. Eso era y eso es mientras estamos hablando, y eso es lo que está pasando en la Franja de Gaza, y recalco en mayúsculas, eso es lo que le está pasando a la población civil que no tiene nada que ver con el conflicto. Avanzamos. Este video, yo tengo el video original con autorización de los doctores, pero después platicarlo entre nosotros es un video muy fuerte. No queremos seguir susceptibilidades, entonces encontramos ese mismo video en redes sociales, en YouTube. Está censurado porque está muy fuerte en realidad. Se los explico. Lo vamos a avanzar. Es un ortopedista que trabaja en el hospital de Chifa, en el norte. Alrededor de su casa hay bombardeos y combates, no puede salir de su casa. Ahí está amputando la pierna de su hija de 17 años. Obviamente está borrado para no herir susceptibilidades. Obviamente sin guantes, sin agua, o sea, con agua corriente. Ahí lo voy a dejar para que ya. هذه بنتي تصور انا بعمل مبادئ بديل في الدار ايش اليهود بدهم منا؟ ايش الظلم اللي واقع علينا؟ Una niña inocente de 17 años. Y esa es la constante. Niños por todos lados, en los pasillos, en los corredores, en piernas. En la imagen, por favor. Esa la sacamos de redes sociales, pero yo tengo la autorización del médico ortopedista. Lo último que sé de la chica de 17 años es que un colega con el que trabajé en el Hospital Al-Aqsa afortunadamente el doctor ortopedista hizo curaciones, hizo lavado en lo que podían evacuarla hacia el Hospital de Al-Aqsa, y en el Hospital de Al-Aqsa ellos remodelaron el muñón, por así decirlo, y cerraron el muñón para que en el futuro pueda tener una prótesis. Pero bueno, qué bueno que está viva. Lamentablemente perdió su pierna derecha.
Y esa paciente de 17 años tuvo la fortuna de que su papá era un médico ortopedista. ¿Y qué pasa con la vecina de lado o con la de la otra calle? No pueden salir a buscar atención médica porque hay ataques, hay bombardeos, hay balas por todos lados. Las heridas obviamente se van a infectar. Si están sangrando, pues imagínate las consecuencias de estar sangrando y no poder trasladarlo a un hospital porque no hay vías seguras. En estas imágenes, en estas próximas 3-4 imágenes, quiero recalcar que no quiero llenarlos mucho de teoría, pero hay una frase que dice que en la guerra todo se vale. No es cierto. Incluso las guerras tienen reglas. A finales de los 40, 48, 49 se firmaron los acuerdos de Ginebra y en los 70s, 80s, creo que hasta los 90s hubo protocolos anexos. Básicamente no voy a llenarlos de teoría, pero son las reglas de la guerra, ¿no? Está muy claro, son países oficiales como Israel es un estado oficial, un ejército oficial, no son rebeldes, son un ejército oficial, firman el acuerdo de Ginebra prometiendo respetar lo que dicen los tratados de la convención. Básicamente es ni los hospitales, ni el personal médico, ni las ambulancias, los paramédicos pueden ser atacados por nadie, ¿no? Pero sobre todo la potencia ocupante debe garantizar la integridad del personal médico, ambulancias, el libre acceso, esto es también muy importante decirlo, el libre acceso, tiene que haber una calle libre, según los acuerdos, hacia las estructuras sanitarias. Y la otra cosa que dice, la potencia ocupante no puede o debe garantizar que se sigan abasteciendo a la población civil, porque en teoría no tendría nada que ver la población civil, de agua potable, de alimentos, de gasolina, de gas para calentarse y para hacer pan, por ejemplo, para alimentarse. Y eso no está pasando en la Franja de Gaza. Las fronteras están siendo cerradas, parcialmente abiertas. La gente está sufriendo de hambre y de sed. Y obviamente después de las 5 de la tarde no hay electricidad, solo los que tienen paneles solares, pero te dura 2-3 horas porque ahorita es invierno. Es una clara violación al derecho internacional humanitario que Médicos Sin Fronteras desde el principio está exponiendo. No somos quien para juzgar, pero sí tenemos la autoridad para, lo que estamos haciendo ahorita, dar testimonio y a las autoridades encargadas que evalúen los casos, pero es una clara violación al derecho internacional humanitario, el bloqueo de fronteras, no dejar el paso libre a las estructuras de salud y atacar estructuras de salud. 60 ambulancias han sido atacadas, muchos hospitales han sido atacados, solo quedan 8 funcionando parcialmente, más de 200 personal de salud, paramédicos han sido asesinados. Lamentablemente hemos perdido 4 trabajadores locales de Médicos Sin Fronteras, 3 médicos que estaban adentro del hospital, el hospital en el norte, haciendo su trabajo, viendo pacientes. Cayó un misil, ahorita vamos a ver imágenes de cómo quedó el hospital. Eso es una clara violación al derecho internacional humanitario, estaban simplemente médicos haciendo su trabajo. Esa es la oficina de Médicos Sin Fronteras en el norte. Teníamos 3-4 carros y obviamente estaban resguardándose sin previo aviso, sin volantes. Empezaban a bombardear y a atacar a Médicos Sin Fronteras. Los testigos, colegas locales, mencionan, y también si lo estoy diciendo es porque Médicos Sin Fronteras ya lo denunció, es que todas las investigaciones internas han dicho que fue el ejército israelí el que atacó a Médicos Sin Fronteras con tanques y con retroexcavadoras. Pásame el video, por favor. Así quedó la oficina de Médicos Sin Fronteras en el norte. Muchos fueron evacuados, pero muchos no pudieron ser evacuados y muchos se quedaron para ayudar en las estructuras de salud que medianamente están en pie, que medianamente están funcionando. Eso lo grabó un colega local. Todo este video que escucha es el dron que está 24 horas. Hay 4 o 5 drones todo el día. Llegaron tanques y llegaron retroexcavadoras. Pedimos explicaciones de Médicos Sin Fronteras. ¿Por qué? Porque no hubo respuestas, no ha habido respuestas. También Médicos Sin Fronteras exige una explicación, una investigación independiente.
pues, inservibles. Se pasa el video. Y esto es clara violación al derecho internacional humanitario. Esa es era nuestra oficina en el norte, nuestros carros. Estoy hablando solamente de los de Médicos Sin Fronteras. Han sido 60 ambulancias, algunas con pacientes. Esas no tenían, hay que aclarar que no tenían pacientes. Ese es nuestro hospital en el norte, hospital que apoyamos, se llama Hospital de Alauda. Pueden ver las huellas que quedaron destruidas. Otra imagen. Déjala correr. Este también es el Hospital de Alauda. Antes se hacía la cirugía reconstructiva, porque siempre ha habido violencia, pero bueno, no a este grado, a esta escala. Todos esos son el Hospital de Médicos, que apoyaba Médicos Sin Fronteras en el norte. Entonces el norte, todo lo que estoy diciendo, lo que acabo de decir, de la pesadilla que están viviendo los gazatíes en el sur, multiplíquenlo por 2, multiplíquenlo por 3, y eso es lo que está pasando en el norte. En el norte está aún peor. Desafortunadamente yo no conozco el norte, no puedo dar testimonio, pero el norte es 2 o 3 veces peor que el sur, porque al menos los 100 camiones que pasan a través de Rafah, al menos ese poquito supply, ese poquito medicamento y alimento, se quedan en el sur, ¿no? En el norte está peor, en el norte están muriendo de hambre y en el norte ahí sí están operando con lámparas de baterías, porque no hay electricidad, ahí sí están haciendo amputaciones sin anestesia. Este es otro video que no es de Médicos Sin Fronteras, es de la red, pues para que se den una idea cómo son los hospitales, cómo es la área de urgencia de un hospital en Gaza. Por favor. Cuando hay camillas, en la camilla, cuando no se atienden en el piso. Y ahí ya había pasado la crisis, porque normalmente ahí veo espacios vacíos, ¿no? Normalmente no hay ni siquiera un espacio vacío. Pero para que se den una idea, esas son las áreas de urgencia del hospital en la franja de Gaza, ¿no? Pacientes en el piso, estás improvisando con el material que tengas, con el medicamento que tengas, medicamento para cuando hacías un procedimiento, un fijador externo o terminabas de amputar una extremidad, no existe, eso sí me consta en el sur, no existe ya medicamento para el dolor, normalmente debes quedar analgésicos fuertes como morfina, por ejemplo, eso ya se acabó, les dabas puras medicamentos vía oral que no son suficientes para ese tipo de procedimientos, diclofenaco, paracetamol, etc. Eso no es suficiente, necesitas opioides potentes, medicamentos para el dolor potentes. En el sur de Gaza, en el sur de Gaza eso no existe ya. Y es muy triste, ¿no? Que los pacientes después de la cirugía viven con dolor. Bueno, este es en el hospital de Alauda, el doctor Mahmoud, tenemos autorización de decir el nombre también, de hecho esto ya salió en varias redes sociales. Él es un médico gazatí, era un médico gazatí que trabajaba en el hospital de Alauda en el norte de Gaza, muy animado, quería ayudar a su comunidad. Repito, un médico haciendo su trabajo adentro de un hospital. Él escribió esto, quien se quede hasta el final contará la historia de que hicimos lo que pudimos. Recuérdenos, puso su firma y puso la fecha. Él era una persona, él y sus otros colegas eran personas muy motivadas que a pesar de los ataques y la guerra estaban constantemente atendiendo pacientes, haciendo el pase de visita todas las mañanas. Eso lo escribió creo que el 20 de octubre, no sé si el mismo 20 o el 21, cayó un misil en el hospital de Alauda, ahí donde estaba él y otros 3 colegas. Los 4 perdieron la vida, los 4 médicos perdieron la vida haciendo su labor, ¿no? ayudando a la población gazatí, y así quedó el pizarrón. Lo mismo que había dicho, ese mismo día, o no me acuerdo si el día siguiente, hubo ataques, ¿no? Y son las huellas de lo que quedó del mensaje del doctor Mahmoud, que descansa en paz, y de sus otros 3 colegas, 3 de Médicos Sin Fronteras y 1 del Ministerio de la Salud. Entonces, otra clara violación al derecho internacional humanitario. Ya casi terminamos. Bueno, esta es una imagen del norte al sur.
Médicos Sin Fronteras, de la agencia de prensa. Como hay tanques, bueno, en ese momento, cuando estaba yo era más que nada en el norte y un poquito en el sur, ahorita ya es por todos lados, en el norte y en el sur. Recalcar que en Gaza no hay un lugar seguro, no es de que aquí va a haber bombardeos, muévete para el sur. En el sur ya dijimos que es Rafah, zona central, y Khan Yunis. De Khan Yunis te mueves para zona central, porque ya llegan panfletos, y a los 5 días hay panfletos en zona central que te muevas para Rafah, y en Rafah, en el sur, ya hay panfletos y ahí están los combates, tanto aéreos como terrestres. En Gaza no existe, no hay una zona segura para estar, no existe una zona segura en Gaza. 41 kilómetros de pesadilla, ¿no? Yo afortunadamente estoy aquí, pero lo que quiero es que empaticen con mis colegas, ¿no? Ellos están viviendo esa pesadilla todos los días en estos momentos. No saben si yo cuando los saludo, siempre saludo por mensajería a mis colegas, que tardan 2 o 3 días en contestarme porque no hay comunicación regular. Y había 2 colegas muy optimistas, siempre me decían bienvenido cuando termine, inshallah, que si Dios quiere, cuando termine el conflicto vas a venir otra vez y vamos a enseñar la verdadera comida de Gaza y la playa de Gaza. Y los últimos mensajes que recibo de ellos ya están mentalmente, ya están quebrados. Me dicen al menos estoy vivo hoy, me dicen que no pueden salir ni siquiera del hospital porque hay combates en la calle afuera del hospital. Ya los gazatíes, si los que no fueron víctimas de los bombardeos, psicológicamente están quebrados, obviamente no están comiendo bien, no están tomando el agua suficiente, no están teniendo refugio, por donde lo veas están sufriendo, y es la población civil, son mis colegas enfermeros, enfermeras, médicos, higienistas, todos en Gaza están sufriendo parejo, y es la población civil la que Médicos Sin Fronteras quiere recalcar que deberían de ser respetados, no tienen parte en el conflicto los bebés, los niños, las niñas. Sigue, por favor. Bueno, imágenes como esas muy lamentables, en el norte y ahorita ya en el sur, tanques sitiando, no puedes acercarte obviamente. De las cosas que me decían, atrás, un poquito atrás, de las cosas que me decían mis pacientes, ya vamos a terminar, mis pacientes de Gaza y mis colegas sobre todo, los pacientes la mayoría no hablaban inglés, era en árabe, entonces cuando me traducían a los pocos que hablaban inglés me comentaban que se sienten olvidados, se sienten, sí, que están abandonados por todos, ¿no? Creen que ningún país sabe de lo que está pasando. No entiendo, ¿no? Tienen las comunicaciones cortadas, ellos piensan que nadie sabe de Gaza. Yo les comentaba que no, yo estuve varios días en Egipto, y en Egipto eran 24 horas del día, noticias de Gaza, yo sé, están a un lado. Yo les decía que no están olvidados, simplemente es difícil atravesar la frontera. A nosotros nos costó muchos días, semanas atravesar la frontera. Al supply, a los medicamentos, a la gasolina, que les cuesta aún más trabajo atravesar la frontera. Pero ellos se sienten olvidados, se sienten abandonados por la comunidad internacional. Después de vivir con ellos codo a codo 5 semanas, entiendo por qué se sienten abandonados, ¿no? Yo también me sentiría abandonado si desde el día 1 te están masacrando, desde el día 1 están atacando estructuras de salud. Desde el día 1 te digo que yo lo checo todos los días, mínimo 120, 130 muertos. Ayer fueron 134, antes fueron 120, hace 3 días 120, todos los días es arriba de 120 solamente muertos, nosotros 100 heridos, más los que están en los escombros que no se pueden contar. Diario está pasando eso durante ya más de 100 días y no ha habido un cambio. No es posible que ya han pasado, o sea, yo lo puedo entender, la política, la burocracia, todo lo que tú quieras, pero son 100 días y no podemos detener la masacre a la población civil, no podemos detener los bombardeos. La población civil es la que está sufriendo. Entonces sí entiendo el sentimiento que tienen de que se sienten abandonados, y lo que me dijeron tanto mis colegas como los pocos pacientes con los que pude comunicarme es: pasa la voz, que sepa lo que está pasando, solamente sé testigo y expon lo que viste, lo que viviste, que sepan que estamos sufriendo, que sepan de la masacre. Queremos que los bombardeos terminen, y simplemente pasaron ese mensaje: pasa la voz. Queremos tener un poco de voz a nivel internacional para que pare la masacre y podamos ser la Gaza que éramos antes de octubre. Ese es el mensaje que me dieron mis compañeros.
Y ya para terminar, después de todo este drama y de estas malas historias, no quería terminar con algo negativo, quería cerrar esta conversación con un video positivo. Cabe aclarar que este video no es mío, ni es un video de redes sociales, es el pan de cada día en Gaza, ¿no? Edificios destruidos, donde encuentran cuerpos bajo los escombros, pero aún en ese infierno que es Gaza, ese infierno de 24 horas que es Gaza, aún en ese infierno puedes ver ciertos milagros, y ese video lo vi apenas ayer, antier, y me gustó mucho, y quisiera cerrar con ese video para no cerrar con algo negativo en la plática. Es un bebé que fue encontrado por los paramédicos, por los rescatistas, intacto, o sea, no herido, vivo, con todas sus extremidades, en ese pozo bajo los escombros de Gaza, ¿no? Ahí los paramédicos muy contentos porque, pues afortunadamente, le salvaron la vida a un bebé. No es algo que pase todos los días, es un milagro que incluso en el infierno que es Gaza, pues a veces hay pequeños milagros. Bueno,